En la Volche Radio suena el teléfono rojo. 10 de la mañana, 3 minutos, chicos, chicas, y tenemos conectado a nuestro siguiente invitado sobre un tema bastante interesante, porque el 25 de febrero el Consejo de Bogotá aprobó en primer debate la propuesta de la concejala por la Unión Patriótica Heidi Sánchez de proyecto de acuerdo para crear las alianzas público-populares. Estas serán un mecanismo de política pública que contribuirá a saldar la deuda histórica del Estado con los sectores sociales que componen la economía popular. Tenemos conectado a Óscar Duzán, él es ingeniero ambiental y trabaja en la unidad de apoyo normativo de la concejala Sánchez. Óscar, muy buenos días y bienvenido una vez más a la Volche Radio, hermano, muy buenos días. Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Me escuchas bien? Sí, señor, te escuchamos bien. Bueno, hermano, comencemos por explícanos bien qué carajos es eso de las alianzas público-populares, porque digamos en esto de las discusiones políticas y tal, siempre escuchamos es alianzas público-privadas, pero esto es como muy novedoso. Bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata la iniciativa? Bueno, primero, el objetivo de este proyecto de acuerdo nace como una forma de que el Estado, en este sentido el distrito, pueda reconocer también estas formas de economía popular, ¿sí? O sea, esa forma que las organizaciones sociales y populares en los diferentes escenarios de la vida cotidiana han buscado para poder solventar sus necesidades básicas. En ese sentido, este proyecto de acuerdo también intenta superar ese sacrosanto concepto de que los privados, las grandes empresas y los monopolios son quienes pueden ayudar a realizar los proyectos del Estado, ¿sí? Y aquí lo que se busca es poder decir, mire, en los territorios existen organizaciones, existen comunidades y existen también saberes que permiten garantizar también esa ejecución del Estado. Y como tú muy bien lo decías, también es el objetivo de saldar esa deuda histórica que se tiene de el reconocer grandes grupos poblacionales que se han quedado por fuera de la concepción de formalidad, tanto en el trabajo como en la economía nacional. Hermano, y bueno, cuéntanos cómo fue el trabajo al interior del equipo de ustedes para proponer. Me contaban por fuera de micrófonos que pues fue un trabajo conjunto de diagnóstico económico, de caracterización de las economías y también un trabajo legislativo interesante, normativo. Bueno, cuéntanos cómo fue todo ese proceso de diseño del proyecto de acuerdo. Bueno, nosotros, hay que decir que este proyecto de acuerdo es el resultado de 3 años de trabajo y de intercambio con organizaciones y procesos sociales, ¿cierto? Porque uno encuentra en los territorios muchas quejas por parte de las comunidades frente al tema de las ejecuciones de recursos públicos, operadores que no cumplen, que el distrito no lo puede hacer, que hay más altos costos, ¿cierto? Y sobre todo que la comunidad lo puede hacer de la mano y lo puede hacer para su beneficio propio. En eso nosotros empezamos a hacer un intercambio, porque si bien uno al principio dice hay que fortalecer las economías populares, lo primero que hay que definir qué es una economía popular, ¿sí? Que es una discusión que se está dando a nivel nacional. De hecho, está incluida como categoría en este Plan Nacional de Desarrollo en el Gobierno del Cambio, pero que anteriormente, más allá de un concepto académico, no se reconocía de manera institucional la economía popular y sus actores. Entonces, en ese recorrido, nosotros dijimos, perfecto, hay que impulsar la economía popular. La concejala Heidi Sánchez es, es la coordinadora de la banca de economía popular del Consejo de Bogotá. Y producto también de esos intercambios con comerciantes de plazas de mercado, vendedores informales, madre cabeza de hogar, huerteros, ¿sí? Y un sinfín de comunidades dijimos, venga, necesitamos hacer un proyecto de acuerdo para que esto sea normatividad de la ciudad, ¿sí? Para que a través de esto se pueda construir política pública, se pueda empezar a legislar, se pueda empezar a hablar
de manera real de cómo el distrito, ¿sí?, puede en últimas garantizar también el desarrollo de la economía popular y también poder ejecutar proyectos de eso. Porque siempre nos dijeron, o la excusa del distrito o de las entidades públicas es que la contratación se hace sobre la base de la ley 80, ¿sí?, que es una ley que está profundamente atada a poder beneficiar pues empresas privadas para la ejecución pública. Con esto se pretende abrir una pequeña ventana, ¿cierto?, para que las comunidades también puedan acceder a los recursos públicos más allá de los presupuestos participativos. Hermano, ¿cuál es el trámite que debe tener este proyecto para que finalmente sea acordado, sea aprobado? Bueno, pues como tú muy bien lo decías, el sábado 25 de febrero se aprobó en primer debate en el Consejo de Bogotá. Eso implica que se pasa a segundo debate, a plenaria del Consejo de Bogotá, y una vez sea aprobado por la plenaria del Consejo de Bogotá, pasará a sanción por parte de la alcaldesa mayor de Bogotá, y con esto ya quedaría siendo normatividad del distrito. Y al interior del Consejo, las fuerzas políticas, ¿cómo está eso? O sea, la propuesta es de Heidi, pero ¿tiene apoyo de los concejales? ¿Cómo está? ¿Cuál es la opinión de fuerzas incluso adversas a la Unión Patriótica con respecto a este tema? Bueno, hay que decir que la amplia participación de este proyecto de acuerdo y los ajustes en últimas que ha tenido el proyecto de acuerdo desde que iniciamos la idea y su trámite al interior del Consejo ha permitido que esto sea un proyecto no solo de la concejala Heidi, no solo de la visión también de la Unión Patriótica, sino que nosotros hemos buscado un acuerdo para que sea de ciudad, ¿cierto? Que pueda abarcar también a todos los sectores. Hay que decirlo que actualmente este proyecto de acuerdo tiene alrededor de 14 coautorías, ¿sí? O sea, es decir, concejales y concejalas de diferentes fuerzas políticas y bancadas que han decidido sumarse, y todavía estamos abiertos y prestos para seguir sumando y contemplando. Hay que decirlo que actualmente hay concejales del Polo y concejalas del Polo Democrático, Partido Verde, inclusive del Centro Democrático, que han solicitado la coautoría, con lo cual nosotros creemos que este proyecto de acuerdo va a ser beneficioso para el conjunto de la ciudad. Veo manitos levantadas. James. Bueno, primero, buenos días, compañero Oscar. Hay una vaina que acabas de mencionar y que preocupa. En algunas ciudades, las alianzas público-privadas tenían esa fisura, digamos, en términos de qué pasaba con ese recurso y cómo se había utilizado. En otros municipios se ha utilizado una figura que son los convenios solidarios, en donde las comunidades pueden ejecutar un recurso público sin acceso, digamos, a esa gran maquinaria de la contratación. Pero vemos una falencia o fisura también en que termina siendo, digamos, un mecanismo de utilización de las comunidades en términos de la política electoral. Entonces, ¿cómo podríamos evitar esto con el tema de estos convenios, digamos, populares? Pero además, ¿quiénes pueden acceder? Y que, digamos, en esa caracterización, ¿cuáles son las personas que pueden hacerse acreedoras a un tipo de convenio de este tipo? Perfecto. ¿Voy respondiendo de una vez o veo también la Dale. Responde una vez. Listo. Creo que James hace una pregunta muy valiosa, muy valiosa. Porque evidentemente el problema de la ejecución de recursos públicos históricamente se ha utilizado para manipular en términos electorales a la población. Este proyecto de acuerdo, primero, especifica 3 formas de configurar las alianzas público-populares, ¿cierto? Y voy a entrar a describir cada una de ellas, que son importantes. La primera hemos denominado pactos de acción colectiva. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa de poder hacer acuerdos con el distrito para el uso económico regulado y concertado del espacio público. Toda esa problemática que se tiene en las regiones, en las ciudades y en Bogotá frente al tema de la ocupación del espacio público de manera indebida, ¿cierto? Que también las economías populares lo hacen para poder solventar. La señora que saca, por ejemplo, su puestico de arepas
¿cierto? O los vendedores que venden cigarrillos y demás. Esto lo que propone es, organícense y creemos como un mandato donde de manera concertada nos ponemos de acuerdo para definir cómo regulamos el espacio público y que ustedes puedan tener actividades económicas en el espacio público. Pero esto no es solo un permiso de vía libre, esto implica una corresponsabilidad del distrito para atender a esa población en el marco de estos pactos de acción colectiva. ¿Y atenderla en qué sentido? En términos de salud, en términos de educación, de brindar oportunidades de educación, en brindar también capacitaciones y formaciones para emprendimientos económicos, ¿sí? O sea, es decir, es poder reconocer en el caso de los vendedores, que es principalmente esta forma, poder reconocerlos, no simplemente como las personas que venden en la calle, sino decir, no, el distrito también tiene una corresponsabilidad con ellos y ellos una corresponsabilidad con el distrito. Esa como forma 1. Como forma número 2, que es un poco la que relaciona o puntual el ejemplo que pone James, y es que nosotros proponemos que una alianza público-popular se pueda realizar con organizaciones sociales para el cumplimiento de metas, programas y planes del Plan de Desarrollo Distrital. Un ejemplo muy sencillo como este, el PAE, ¿cierto? El Programa de Alimentación Escolar, que ustedes han visto todos los problemas que ha tenido en varias regiones del país, que actualmente en Bogotá es ejecutado, ¿cierto? Por pensar, ¿sí? En muchos territorios nosotros hemos visto donde la gente, principalmente mujeres, hemos dicho, venga, nosotros como madres comunitarias, en el comedor comunitario pudiéramos atender también ese plan de alimentación escolar, ¿sí? ¿Esto qué implica? Implica que en el marco de los cumplimientos de las metas, el distrito puede hacer transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de ellos, ¿sí? O sea, es decir, como se hace con los privados, ¿sí? También se hace un contrato, un convenio, donde se exija en el marco del cumplimiento el desembolso de los recursos, ¿sí? Pero no es solo un ejercicio de desembolso de recursos, es también el acompañamiento del distrito en el marco de ese fortalecimiento, ¿sí? De esas economías. Y eso pasa no solo en el ejemplo de alimentación escolar. Uno ve territorios donde la gente dice, mire, es que el parque me lo pintan mal, ¿sí? Donde las juntas de acción comunal pueden realizar algunos procesos en beneficio de la comunidad. Esto incluiría también, por ejemplo, a todo el gremio de recicladores, de ocupación y oficio, ¿cierto? Donde ellos ayudan al sistema de saneamiento en términos de recolección de residuos, pero son los operadores privados los que tienen la responsabilidad en últimas con relación al pago y el cobro. Nosotros decimos, mire, vamos a empezar a hacer de que el distrito pueda generar ese mecanismo condicionado, ¿cierto? Pero que los recursos públicos puedan pasar directamente a esas organizaciones populares. Y eso tendrá unos ejercicios de seguimiento y veeduría como tienen todo tipo de contratos, ¿sí? Y eso garantiza. Y la tercera forma de alianzas público-popular, que les confieso que particularmente a mí me gusta mucho, es una discriminación positiva en el marco de la contratación pública en el distrito. ¿Qué es esto? El distrito abre convocatorias de licitaciones públicas, ¿cierto? Pero lo que nosotros proponemos es que los actores de la economía popular, en términos de su reconocimiento, en términos de poder generar garantías, tengan una puntuación diferenciada a la hora de competir por el acceso a los recursos públicos, ¿cierto? O sea, es decir, no poner a la empresa privada con la organización social a competir, digámoslo así, en el marco de la ley 80, sino una categoría diferenciada para estas economías populares que les permita en últimas competir formalmente por la consecución de los recursos. Entonces, estas son las tres formas en que el proyecto de acuerdo recoge en cómo se materializaría en últimas. Pero adicional a ello, el proyecto de acuerdo recoge la necesidad de la incorporación de un sistema de información de la economía popular a los sistemas que actualmente tiene el distrito. ¿Esto qué implica? Implica que el distrito va a empezar a identificar, a reconocer y a caracterizar los actores de la economía popular. No solo la categoría de informalidad, ¿sí? Sino esta categoría que a nuestro juicio abarca todas las personas que están por fuera de las dinámicas formales, ¿sí? Y allí, a nuestro juicio, ese abarcaría, entonces, por ejemplo, vendedores, trabajadores por cuenta propia, cooperativas, organizaciones sociales, organizaciones artísticas,
¿sí? Caberían dentro de este proyecto de acuerdo y podrían hacer parte de estas formas de alianza pública. Anita, Bueno, primero, pues buenos días, Oscar, también. Yo quisiera saber un poco, bueno, lo que pasa es que mi mamá fue vendedora informal durante muchos, muchos años. Y yo recuerdo que había una persecución muy fuerte, digamos, del gobierno hacia las personas que vendían en la calle. Yo quisiera saber, en primer lugar, qué dificultades ustedes pueden identificar en ese sentido, o sea, como de la represión que puede haber hacia las personas que trabajan de manera informal en general. Segundo, o sea, es que me causa mucha curiosidad las dificultades y los obstáculos, ¿no? Porque también me imagino que, según lo que tú mencionas, pues ustedes pretenden también que esto abarque la mayor cantidad posible de organizaciones y de personas que trabajan en la informalidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué dificultades hay dentro de estos gremios, ¿no? Para poder consolidar, no sé, propuestas o para poderse adherir a este proyecto. Y tercero, ¿qué dificultades o qué obstáculos ustedes pueden identificar a futuro y que tengan contemplados, digamos, como tal vez un plan de contingencia para que el proyecto se dé bien a largo plazo? Bueno, de hecho, interesantísimas tus preguntas. Lo primero que hay que decir es que la informalidad no es ilegalidad. Ese es el primer mito que hay que empezar a romper, porque bajo esa dualidad es que el distrito ha implementado políticas represivas con las personas que no encuentran otra forma de subsistencia que poder trabajar principalmente en el espacio público. Entonces, el primer mito que rompe este proyecto de acuerdo, y eso cambia un chip, porque es una discusión desde el plano de lo político, ¿sí? O sea, no es solo simplemente el sujeto, o sea, la persona, sino es un plano político de la discusión, por ejemplo, sobre el espacio público, sobre la categoría de espacio público y sobre su ocupación concertada del espacio público. Entonces, este proyecto de acuerdo empieza a romper esos esquemas, pero también empieza a decir, venga, podemos hacerlo de manera armónica, ¿sí? Porque a todo el mundo le gusta pasar por la 93 y ver los locales como se extienden en el espacio público, pero con sillas altamente cómodas, pero les incomoda el vendedor en la séptima o la vendedora en la séptima con 19. ¿Sí me hago entender? Es una concepción del espacio. Lo que nosotros decimos es, este proyecto de acuerdo permite organizar el espacio, coger a esas comunidades y decirle, venga, hagamos esto, pero hagámoslo bonito, y eso es válido. ¿Sí? Eso es válido porque en muchas ciudades del mundo, de hecho, el proyecto de acuerdo plantea algunos ejemplos donde en algunas ciudades del mundo el espacio público también permite que haya una ocupación colectiva de él. Es más, en algunos lugares los vendedores son guías turísticos, ¿sí? Entonces, ¿eso que nos permite? Ocupemos el espacio de manera adecuada, garanticemos el derecho al mínimo vital y al trabajo de estas personas y garanticemos en últimas que la ciudad no genere un conflicto, ¿sí?, sobre el espacio, sino una armonización de su uso. Eso con relación al tema, creo que de tus dos primeras preguntas. Y frente al tema de cómo funciona con las organizaciones. Primero hay que decir que la economía popular es un variopinto de organizaciones, modos y formas, ¿sí? Donde encontramos las personas que tienen la concepción de que son emprendedores y grandes empresarios vendiendo sus cepas, como hay personas que consideran que no tienen relación alguna con el distrito, ¿cierto? Porque ellos simplemente salen y venden y guardan, etcétera, etcétera. Aquí la idea es que esto nos permita hacer un diálogo de ciudad. O sea, el objetivo de esto, o sea, este proyecto de acuerdos es el resultado de la escucha activa de las comunidades, ¿sí? Que nos dicen, venga, este problema, ¿cómo lo resolvemos? ¿Sí? Y creemos que esto lo que nos va a permitir es generar ese diálogo para resolver los conflictos, ¿sí? O sea, es decir, este proyecto de acuerdo no es el milagro para la economía popular, pero sí permite iniciar un diálogo colectivo y de ciudad sobre la economía popular, sobre cómo la acompañamos, cómo la fortalecemos y cómo la regulamos. Y es allí donde esto nos va a permitir empezar a hablar con las diferentes organizaciones y organizarlas para que se fortalezca. Y por último, frente al tema del plan, el plan que tenemos, pues el plan que tenemos es
no es otro que es que esto va a beneficiar a un gran cúmulo de la ciudad que de acuerdo a las estadísticas es más del 70% de la población que hoy no está en la formalidad, ¿sí? O sea, es decir, es un proyecto que va a beneficiar o el cual puede hacer parte de un gran cúmulo de la ciudad, ¿sí? Y esa es nuestra principal carta de unidad, es decir, mire, esto no es para un sector, esto no pelea contra el capital, ¿cierto? No estamos peleando contra las empresas privadas, lo que estamos es fortaleciendo que esas personas que históricamente han sido excluidas, ¿sí? Se puedan incluir en el marco del desarrollo económico de la ciudad, que esto va a beneficiar en últimas a la ciudad en términos sociales, pero también en términos económicos. Oscar, hermano, muchas gracias por estar acá. Y finalmente te quería preguntar que me debes 20.000 pesos al aire en la Bolche Radio, en el marco del Congreso del Partido. Apostamos y Gaby es testigo de lo que pasó ahí. Apostamos que la Argentina no iba a ser campeona y quedó campeona. Me debes 20.000 pesos, Oscar. Tienes toda la razón y Soy testiga, soy juez. Nos veamos para que lo paguemos y para que quede registro en la Bolche Radio de que en los santafereños cumplimos nuestros compromisos. Sí, porque Me la encanta. gente de Millos no cumple. Aprovecho que está Oscar aquí también para decir que alguien de Millonarios prometió al aire que la final del Mundial la íbamos a hacer desde un bar, íbamos a comentarla, todo estaba montado. Y el día de la final se perdió. No, Se perdió. no fue fácil. Oscar es testigo que él lo prometió. Es verdad, suele pasar con esas personas. Pero bueno, toca vernos, Osquitar, para pagar la deuda y para quedar muy bien ahí en la Bolche Radio para que me sigan invitando. Gracias, Oscar. No, hermano, muchas gracias por participar. Y tú sabes, micrófonos abiertos para todas las iniciativas que salgan de la oficina de la Unidad de Apoyo Normativo de la concejala Heidi